Doctor Elkin Salcedo, muy buenos días. Buenos días, Aldemar, ¿cómo ha estado? Muy bien, del Observatorio del Suroccidente Colombiano. Elkin, la primera pregunta, ¿por qué está temblando tanto en México? A ver, Aldemar, sí, México es una zona que se encuentra sobre el cinturón del Pacífico, lo que conoce la gente popularmente como el cinturón del fuego. Es una zona donde chocan dos placas tectónicas, placa de Cocos y la placa centroamericana. Y allí, pues, es natural que ocurran sismos como lo que hemos tenido estos días. Históricamente, México también ha sido una ciudad que por estas condiciones pues ha venido sufriendo sismos repetidamente. Doctor Elkin, ¿eso de el cinturón de juego del Pacífico también toca a Colombia y especialmente al suroccidente? Perfecto, esa es una zona que básicamente se prolonga desde el sur del continente sudamericano y va a través de todo Sudamérica, Centroamérica y parte de Norteamérica. ¿Sí? Y eso, pues, naturalmente, ¿qué quiere decir esto? Que es que la Tierra está dividida en diferentes placas tectónicas. Y la placa tectónica del Pacífico que además está dividida en dos placas, una placa que se llama Pacífico propiamente dicho y otra la placa de Nazca, para el caso de Sudamérica. Para el caso de Centroamérica tenemos el Pacífico y tenemos otra mini placa que es Cocos. Y estas dos placas subducen debajo de la parte continental. ¿Qué quiere decir que subducen? Quiere decir que la placa del Pacífico, en este caso Nazca y Cocos, son placas que tienen unas condiciones muy diferentes a las placas del continente. ¿Sí? Y ellas al chocar, primero que todo, pues generan un fenómeno que es el de levantamiento de las cordilleras. Segundo, generan una cadena de volcanes y por último, al introducirse por debajo del otro continente, generan fuertes sismos como lo que estamos viviendo actualmente. Ayer circularon por redes sociales después de este terremoto de México a la 1 de la tarde, en las redes sociales diciendo que, ojo, atención, tomen prevenciones porque se van a presentar también movimientos telúricos en Cali, en el Valle del Cauca. ¿Se pueden predecir los temblores? De ninguna manera, Aldemar. Hasta ahora no existe ninguna técnica comprobada científicamente, ¿sí? De que podamos nosotros predecir en términos estrictos de lo que la palabra predecir significa. Es decir, predecir significaría a decir en el corto plazo cuál es el sismo que va a ocurrir, tanto en lugar como en magnitud o en profundidad. Y hasta ahora eso no. Las predicciones que nosotros hacemos en materia de sismos son a mediano o largo plazo. Quiere decir esto, que básicamente para efectos, dado que esa predicción a corto plazo es imposible, lo que hacemos es una proyección, una probabilidad de qué es lo que puede ocurrir en una zona con respecto a la ocurrencia histórica de los eventos sísmicos. Y eso es lo que permite justamente de que una preparación en términos de los códigos de construcción sismo resistente, en términos de crear medidas de preventivas y de mitigación en la población. Pero decir con exactitud cuándo va a ocurrir el sismo, lugar, la fecha y la magnitud en la cual va a ocurrir el sismo hasta ahora físicamente o científicamente ha sido imposible. De tal manera de que estos audios que aparecen de manera, y creemos nosotros que irresponsablemente, no tienen ningún asedero científico propiamente dicho. Teniendo en cuenta que por Cali el Valle del Cauca atraviesa una falla, la falla Cali creo que es que la llaman, Romeral. la falla Romeral, bueno, hay diferentes nombres, por ejemplo, conocí un estudio donde se habla de cómo atraviesa esta falla la ciudad de Cali desde el sur por la comuna 17, la comuna 2. ¿Qué medidas pueden ustedes decirle al gobierno municipal? Hay que estar atentos, hay que estar alertas, se deben tomar decisiones en tales y tales sitios de la ciudad de Cali, como sí lo ha hecho México, por ejemplo. Bueno, más que por la presencia de la falla, además que realmente pues en Cali sí, como dice, los mapas geológicos muestran la existencia de una falla, pero que digamos que en superficie estas fallas no tienen una expresión propiamente dicha. Es decir, son fallas que se han inferido por alguna situación específica desde el punto de vista de la geofísica o desde el punto de vista de la geología. Pero sí lo importante es mostrar que Cali ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿sí?
como fue el estudio de microzonificación sísmica. A pesar de que el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes obliga que todas las ciudades que tengan más de 100.000 habitantes y que estén ubicadas en zonas de amenaza alta, como lo es Cali, el suroccidente del Pacífico, del suroccidente colombiano, como lo explicábamos ahorita, deben hacer esos estudios de microzonificación sísmica. ¿En qué consisten estos estudios? Consisten en que se debe, con lo que le explicaba ahorita, de la proyección que se sabe, es decir, cuál es la ocurrencia de eventos, probabilidades en el futuro, ¿sí? A mediano y largo plazo, es mirar a ver cómo serían las respuestas locales, es decir, en la ciudad con respecto a ello. Y Cali hizo ese estudio. Y ese estudio, pues naturalmente, deben ser la base para que se hagan los planes de ordenamiento territorial. Digamos, desde que ese punto de vista, Cali pues ha hecho muy bien esa tarea del pasado, en el 2005, más o menos 2007, entre el Servicio Geológico en Geominas, el DACMA, se hizo el estudio de microzonificación sísmica. Y de ese estudio quedó una red de acelerógrafos, que el DACMA hoy en día, en convenio con nosotros, la mantenemos y podemos saber cómo están ocurriendo más o menos estos eventos sísmicos. Ya vienen aspectos, por ejemplo, que también la Oficina de Gestión del Riesgo, y hay una ley que se llama la Ley 1523 del 2012, Ley sobre Gestión del Riesgo, que más o menos genera unos parámetros específicamente para que las ciudades que estén en peligro de estos eventos se vayan preparando. ¿Qué dice esta ley? Bueno, primero que todo es cómo realizar un plan municipal de gestión del riesgo en torno a los riesgos que la ciudad esté viviendo. Eso llámense terremotos, llámense inundaciones, llámense avenidas torrenciales, llámense movimientos en masa. Y Cali en este momento pues está en esa tarea de preparar eso. Lo que sí tenemos que saber es exactamente cómo a lo largo del tiempo esas construcciones se han venido realizando y cómo tenemos preparada la comunidad. Sabemos de que nos falta muchísimo en esos aspectos, pero yo creo que se vienen haciendo procesos y nunca, pues naturalmente, nunca ninguna medida que nosotros tengamos básicamente va a ser suficiente porque estas fuerzas de la naturaleza en ocasiones superan la capacidad de respuesta que podamos tener nosotros. Muy buenos días, le habla Fabio Larraondo. En lo que tiene que ver con, tengo al frente aquí un mapa del cinturón del fuego, como lo llaman pues ustedes los especialistas, un mapa de la AFP, de la Agencia Internacional de Prensa, en la parte activa donde ha habido los temblores. Llama la atención que coincide también donde ha habido fuerte explotación petrolera durante muchos años. ¿Habrá alguna relación, hay algún estudio que hable sobre aquello de extraerle tanto mineral, en este caso combustible, a la tierra y que esté incidiendo en algo? ¿Coincide el área, por ejemplo, del cinturón de fuego con las grandes explotaciones petroleras en plataformas? Buenos días, Fabio. Bueno, es una pregunta muy buena que tú generas. En realidad, la extracción de petróleo naturalmente es un proceso que se hace casi que de manera superficial comparado con la actividad sísmica o la actividad volcánica que tenemos. Pero naturalmente uno se dice que hay una relación en el sentido de que las zonas de actividad sísmica pues están relacionadas con las zonas donde aparecen yacimientos. Sí, pero con la explotación directamente no hay una relación hasta ahora dada. Es decir, yo puedo tener que a estas zonas activas son activas desde el punto de vista sísmico, son zonas propensas a la mineralización, es decir, a la ocurrencia de yacimientos de petróleo, yacimientos de minerales en términos generales, pero no están relacionados los sismos que pueden ocurrir allí con el proceso de explotación o exploración que se pueda realizar. O sea que son dos fenómenos totalmente diferentes y ocurren a profundidades totalmente diferentes. Claro, se puede pensar es que coincide que haya bastante presencia de petróleo en la zona. En lo que tiene que ver con esto de los sismos y que hay una serie de reglamentaciones para las construcciones, se está cumpliendo. Medellín, por ejemplo, se quedó cortica en lo que hemos visto. Cali, ¿cómo andará en esas cuestiones? Ok, muy bien. Decíamos ahorita que básicamente la ley a partir de 1984, digamos así de esa manera, después del terremoto de Popayán, el terremoto del Pacífico en Tumaco, digamos que Colombia empezó a poner los ojos
en la forma de cómo construir. Y surgió inicialmente el código 1484. De ahí para acá, ese código se ha venido actualizando en cierta forma al punto de que la última norma que salió es la norma sismo resistente del 2010 que actualiza y obliga pues a los municipios a, como lo explicaba ahorita, a generar sus códigos de construcción sismo resistente a partir de sus estudios de microsonificación sísmica. Y estos estudios pues naturalmente tienen que ser el factor fundamental estructurante para que se hagan los planes de ordenamiento territorial. En este caso, pues Cali, como lo mencionaba ahorita, sí tiene este estudio, pues naturalmente solo hasta el año pasado pues se vino a incorporar esto al plan de ordenamiento territorial y esperamos que de ese momento para acá las construcciones que se vienen realizando, pues a partir de esto y de la licencia que la curaduría urbana viene dando para las construcciones, estén cumpliéndose estos aspectos. Eso sería que hacer una revisión más sistemática y profunda acerca verdaderamente cómo las licencias que se vienen dando en la ciudad para las construcciones están en realidad cumpliendo todos estos aspectos que, como lo dice el estudio, y cómo lo planifica el plan de ordenamiento territorial. Pero, doctor Elkin, discúlpame, Fabio. Solo sobre comentarios esto, de los suelos, para que no se nos pierda la idea, Fabio, discúlpame. Sobre los suelos de Cali, el oriente de Cali tradicionalmente fue una gran laguna, suelos arcillosos, y se están haciendo construcciones de más de 5 pisos. Uno, la Comuna 2, que es la centralidad hospitalaria de Cali, por allí pasa esta falla. También suelos arcillosos que en momento de un movimiento telúrico pueden convertirse o llevarse a que se vuelvan licuados o licuación del suelo. Es como si metiéramos en una licuadora algo a funcionar. Hay preocupación en esto y sí se está cumpliendo lo de sismicidad, especialmente en el oriente y la Comuna 2. Correcto, Lemar, esa es una cuestión que existe justamente cuando se hizo el estudio de microsonificación sísmica. En eso consiste justamente el estudio de microsonificación sísmica, es saber que ocurriendo un sismo, independientemente de la fuente que lo produzca, cuál es la respuesta local que tendría la ciudad de acuerdo a sus suelos, cómo están distribuidos sus suelos y cómo están compuestos los suelos específicamente. Entonces, digamos que el estudio de microsonificación sísmica nos dice, mire, como usted lo acaba de mencionar, Aldemar, existen unos suelos con estas características. Cali, sabemos nosotros que Cali es una ciudad bañada por 7 ríos que en el pasado, pues naturalmente sus sedimentos han ido llenando la ciudad y sobre esos criterios la ciudad se ha ido densificando, se ha ido poblando en cierta forma. Entonces, materia de ello es lo que le mencionaba ahorita, es decir, cómo con estos estudios de respuesta sísmica local se genera el plan de ordenamiento territorial. Materia de ello, entonces, la curaduría entra a dar las licencias. Yo espero que de manera ética y profesional, las licencias que se vienen dando justamente para las construcciones específicamente en la ciudad y que verdaderamente también de manera ética y profesional las constructoras que realizan estas construcciones, sí, y no generando tumbas, digamos a futuro específicamente, estén también cumpliendo estos códigos. Es materia de que podamos nosotros verdaderamente de manera más exhaustiva poder decirle a la comunidad, mire, sí, verdaderamente las constructoras que han venido y las licencias que se han venido dando tienen y cumplen esas características que el estudio de microsonificación sísmica que ya se invirtió en la ciudad fuertemente, están cumpliendo con ello. Esa es más o menos la razón que podríamos decir que si eso se está cumpliendo, Cali estaría seguro porque justamente el estudio me dice, mire, en este punto específicamente, como usted lo dice, al oriente, Comuna 2, ¿sí? Allí hay unas características de suelo de tal manera de que los suelos, a pesar de que tengan esas características al final, siempre, si conocemos sus especificidades, podemos saber de qué manera construir. Y por eso digo, si de manera ética y profesional se han hecho acorde con las características del suelo, pues tendríamos también edificaciones seguras. Mi pregunta, no, más que una pregunta, era que me encantaba que usted había llamado la atención sobre la responsabilidad de los curadores urbanos, porque son la célula primaria al momento de dar curso a un proyecto y ya no puede ser cualquier persona, sino que tenga en cuenta estas exigencias, por ejemplo, y ojalá, como usted dice, se estén cumpliendo. Sí, totalmente, además es ahí donde nace toda la problemática.
y verdaderamente, pues naturalmente, lo que nosotros desde la parte científica podemos hacer, dada esa incapacidad científica que existe alrededor del mundo sobre la predicción sísmica, pero sí esa proyección de conocer cuál es la respuesta que pueden tener los suelos específicamente y cuál es la probabilidad que un sismo pueda darse en un lugar determinado, independientemente de la fuente que se tenga, eso es la materia prima para que la curaduría en esa cadena que básicamente, y como lo menciono, y usted lo ratifica de manera ética verdaderamente, y que no sea simplemente por cumplir el relleno político o el relleno de querer desedificar la ciudad o querer generar dinero o cualquier tipo de cosa, que verdaderamente estén dando esas licencias acorde con las características estudiadas científicamente y que hagan seguro la ciudad. Aldemar, déjeme preguntarle, doctor Elkin Salcedo, mire, ayer escuchábamos pues en la transmisión de todo esto de México que los movimientos trepidatorio, verticales, oscilatorio, horizontales y la incidencia, por ejemplo, en la sismicidad en la construcción, que los edificios tienen que ser como casi como tener en la base un resorte. Esos aspectos técnicos pues es bueno saberlo y dentro de ese estudio de microzonificación sísmica en Cali, pues suponemos debe aplicarse todo ello y también poner a estudiar a pues toda la gente de los gobiernos, el ciudadano, en fin, porque esto es un tema muy complejo, pero también hay que estar muy al tanto de lo que pueda pasar. Sí, sí, correcto. Mire, la realidad es, o sea, cuando ocurre un sismo desde el foco desde el foco sísmico se desprenden, digámoslo así, en cierta forma, o irradian diversos tipos de ondas sísmicas. Estas ondas, pues podemos caracterizarlas, unas que son superficiales, otras de cuerpo, sí, y que en esas que yo hablo como ondas de cuerpo volumétricas específicamente, son dos tipos más, unas que tienen movimientos, que el suelo se puede mover horizontalmente y otras en el cual el suelo se mueve verticalmente. Digamos que esa combinación, unas llegan primero que otra, lo que sea, pero esa combinación de ondas y dependiendo de la distancia a la cual ocurre el sismo, es decir, la fuente que le esté produciendo, pues naturalmente así va a responder también el suelo. ¿Sí? Y esas son las características que los estudios de microzonificación sísmica están dando, ¿sí? Para ese tipo de cosas. Y ahí es donde viene y decimos nuevamente que ya las constructoras que interpretan muy bien ese tipo de aceleración, ese tipo de fuerzas o movimientos que el suelo puede tener para efectos de poder realizar cómo va a tener, por un lado, las características. Cuando hablamos de sismorresistencia, y eso queremos dejarlo claro también, cuando hablamos de sismorresistencia de una construcción, estamos hablando de varias cosas. Pues infortunadamente a veces solamente la gente interpreta que la sismorresistencia va en torno a los materiales que pueden ponérsele a la construcción. Pero la sismorresistencia implica, por un lado, conocer estas características del suelo, es decir, saber, por ejemplo, a qué profundidad. Ahorita mencionaba usted perfectamente de que Cali ha tenido una zona de rellenos por los ríos. Entonces, por esos rellenos sí me dan un espesor del material no consolidado, el material que digamos que es suelto y que dejan los ríos específicamente. Entonces, para construir, pues naturalmente habrá que buscar que la construcción quede anclada a roca específicamente. Eso es un primer criterio de la construcción sismorresistente. En segundo, pues naturalmente también va a estar la geometría que se tenga de acuerdo a la estructura misma. A veces los ingenieros y arquitectos pues hacen unos edificios bellos, digamos, en términos de la geometría, de la forma que puede tener el edificio, pero que a veces no son resistentes a la onda en la forma como estamos llegando ahorita, diciéndolo. Y pues, también están lo que tiene que ver con otros parámetros que también se dan en los estudios de microzonificación, es decir, cuál es lo que mencionaba usted ahorita, si es con resorte o lo que sea, ¿sí? Cuál es el periodo con el cual el edificio va a vibrar, ¿sí? En el momento en que la onda le llegue. Y esa vibración del edificio, pues naturalmente tiene que tenerse en cuenta un parámetro que se da con el estudio de microzonificación sísmica, cuál es la vibración del suelo, de tal manera de que estas dos vibraciones no vayan a coincidir. Y para eso, pues naturalmente, el constructor o el calculista del edificio tiene en cuenta su altura, tiene en cuenta unos parámetros específicos que se le dan también en el estudio de microzonificación para hacer la edificación segura. Elkin, déjeme hacerle una pregunta fregona, la va a hacer Fabio Larraundo, que acostumbra hacer esta pregunta. Un experto como usted, un hombre que conoce los sismos por dentro y por fuera, según veo,
¿qué hace cuando tiembla en la casa? Por ejemplo, su familia dirá, no, él ni se asusta. ¿Qué hace usted cuando tiembla? Pues naturalmente, Fabio, el susto, pues naturalmente a todos nos llega, somos humanos y eso es natural que uno tenga susto en este tipo de casos. Pero lo que sí uno debe, por más susto que uno tenga, es guardar la calma. Es decir, específicamente, y y lo más importante, Fabio, en estos momentos, por ejemplo, si nosotros estamos en una ciudad que sabemos que es sísmicamente activa y que históricamente han ocurrido eventos sísmicos. Pues mire, siempre naturalmente tener nosotros una forma como de prevención, es decir, familiarmente saber nosotros hablar, mire, en el momento que ocurra un sismo, qué debemos hacer, dónde debemos ubicarnos, tener un plan específico de qué es lo que uno tendría que hacer en el momento durante y después de que el sismo ocurra. Sí, todo este tipo de factores uno debe conocer muy bien dónde está, cómo está ubicada su casa, en qué lugar encuentra uno, su apartamento, y en caso de que ocurra el sismo, dónde debo yo ubicarme. Todos estos aspectos son específicamente lo que uno hace, de tal manera que en el momento del sismo la calma lo debe guardar a uno y tratar de seguir todos estos parámetros que antes uno ya ha preestablecido familiarmente. Claro, pero nadie grita, por ejemplo, usted, movimiento tectónico, ¿no? Usted dice temblor. Sí, sí, exactamente, sí, temblor, sismo, sí, terremoto, cualquier palabra esta que son sinónimos, uno lo podría hacer. Mire, por ejemplo, con base en perdón, Fabio, a la pregunta suya, en alguna oportunidad cuando ocurrió el sismo de Murindón, yo tuve una experiencia que fui allá y para mirar cómo es la forma de uno actuar calmadamente, ¿cierto? Estuve en la zona epicentral en ese terremoto y fuimos con varios ingenieros y entre eso también como viajamos desde Quibdó hasta Murindó por lancha, entonces nos tocó como dormir en la única vivienda, en la única casa que quedó pues de parada, digámoslo así en cierta forma, y en ese momento se encontraban en fiesta en Murindó. Entonces, pues nos dieron a que nosotros viviéramos ahí, compraron la comisión que había llegado pues del Servicio Geológico de Inquiminas para que viviéramos allí, pero en ese momento las réplicas eran fuertes, réplicas con explosiones, inclusive la onda P era demasiado fuerte y se sentaba, pues el sonido era muy fuerte, muy explosivo. Y también Murindó es una zona de mucha lluvia, ¿sí? Entonces, pues coincidía lluvias, terremotos, las réplicas, todo esto. Entonces, más o menos dije yo, bueno, ¿qué puede pasar aquí en el momento? Estamos en la casa en que era una escuela de 2 pisos y nos tocó dormir en el segundo piso. Analizamos con el ingeniero que iba con nosotros cómo sería la estructura, que si había daño, no había daño, si podía una réplica tumbarla o qué. Bueno, de tal forma que obramos de esa manera y ya como a eso de las 2 de la mañana ocurre una fuerte réplica, pues naturalmente yo que estaba prevenido de eso, salí, me desperté y salí un poquito a la puerta, pero no ahí en la puerta del balcón, no me paré en el balcón porque me parecía que el balcón no era seguro y que podía caerse también en cualquier momento, entonces me quedé básicamente debajo de lo que uno diría el quicio, el marco de la puerta. Pero resulta que iba también con nosotros el motorista, que a pesar de que le habíamos dicho, mira, hay que guardar la calma, todas estas cosas, pero usted dice muy claramente, la gente no solamente tiene la capacidad de hacer eso. Y este señor salió corriendo, pues al verme que yo me moví, y él lo que hizo fue tirarse del segundo piso. Y con esa lluvia en segundo piso y oscuras en ese momento, pues claro, naturalmente, el señor pudo haberse fracturado, pudo haber muerto inclusive si era el caso, pero eso es lo que yo quiero decir con esto, y discúlpenme esta anécdota personal, pero lo que quiero con ello señalar es que guardar la calma durante el movimiento trepidatorio o sísmico que se puede estar presentando es muy efectivo y es muy bueno para la seguridad de las personas. O como le pasa a los ateos cuando hay un movimiento telúrico, dicen, ¡ay Dios! Muy amable, doctor Elkin Salcedo, por estar aquí en Viva las Noticias. Con mucho gusto, siempre para servirle. Muy importante sus aportes en torno a esto, lo que tiene que ver con la sismicidad, porque está temblando muy duro, especialmente en México. Pero la semana pasada también se registraron movimientos telúricos en el departamento del Valle del Cauca. Magnitud leve, pero tembló. 6 de la mañana, 42 minutos, donde sí está temblando y muy duro, y va a temblar muy duro en los próximos días, es en la torre de las empresas municipales de Cali, en Cali. La corrupción, de nuevo se está tomando esta empresa, para algunos llamados patrimonio de los caleños, pero que está al servicio del bolsillo de unos cuantos. Espere la reloca política,
en breves minutos. 6 de la mañana, 43 minutos. Ayer marcó gol